mil botas blancas aquel hombre de la barba y que dominó el mercado, muy aventado. Tuvo dinero, tuvo huevos, su poder pudo abarcar muchos estados, muy mencionado. Fue muy derecho, Arturo Beltrán su nombre, llegó a ser muy respetado. Rancho La Palma, Badiraguato, donde nació, donde creció y la pobreza no le dio muy buenos tratos. Desde chavalo se le miró buena madera y sin escuela llegó a ser el licenciado. Fue campesino, logró tener todas las cosas que deseaba y soñaba desde niño. Marco Arturo Beltrán Leiva nació en el mes de diciembre de 1954. En Badiraguato, Sinaloa. Sindicatura, La Palma. Arturo a la edad de 14 años aún no sabía leer, al igual que sus hermanos Humberto, Héctor, Alfredo, Carlos y Mario Alberto. Sus hermanas, que eran únicamente dos, llamadas Alicia y Gloria, quienes sí estudiaban en una escuela rural del poblado de donde vivían, les enseñaban unas cuantas cosas que ellas aprendían mientras ellos arreaban el ganado o labraban la tierra de los cultivos y sembraban parcelas. La madre de los hermanos Beltrán Leiva murió a la mitad del transcurso de la vida criminal de sus hijos. El padre de los hermanos Beltrán sigue aún vivo y le dicen Don Carlos. Arturo empezó a buscarle a la vida, como dicen en Sinaloa. Primero que nada, harto de pasar malos momentos y de no tener los recursos necesarios ni siquiera para un par de buenos tenis o huaraches. Arturo decide salirse de su casa con un par de amigos que vivían en las rancherías cercanas a su pueblo. Estas personas le habían ofrecido un buen trabajo para robar carros allá por Durango. La vida que llevaba Arturo era muy precipitada, ya que a sus 14 años ya sabía utilizar un revólver y dar tiros a objetos que se encontraran lejos de él. Es por eso que sus amigos vieron una pequeña cualidad que podría servirles en el acto de robar autos. Cuando se sale de su casa, Arturo, solo con un poco de dinero en la bolsa de lo que había ganado en las parcelas poco antes, pensaba nunca más volver a ser pobre. Él decía que iba a alivianar a toda su familia y que iba a darles trabajo a todos sus hermanos. Mucha gente reconoce a los Beltrán por la manera peculiar que tienen de ser muy dadivosos con las demás personas y pagar cuotas fuertes extras solamente con tal de que el ajeno también tuviese dinero para sus gustos, cosa que en el ambiente del narcotráfico siempre hay regalos caros únicamente para quienes les sirven o para quienes creen que pueden sacarles provecho. Pero hay una excepción: los Beltrán eran o son diferentes, siempre lo han sido, dicen muchas personas. En el año de 1968, cuando Arturo llegó a Durango, siempre con sus botas blancas puestas, robaron algunas camionetas y autos él y sus colegas, pero nada fuerte que les dejara una utilidad de la que pudiera presumir. Obviamente estaba adquiriendo mejores bienes materiales que en su vida común en La Palma, Badiraguato. Se dice que cayó preso en un retén a los 18 años de edad en el año de 1972 por portar un vehículo robado con algunos de sus compañeros, robacarros, y los metieron un par de años a la cárcel. Su vestimenta típica, las botas blancas y una buena camisa de seda que siempre quiso tener, la había comprado con aquel dinero mal habido procedente del robo de autos. Dentro de la cárcel conoció a algunas personas quienes traficaban y le decían que el robar no era nada bueno, que el quitarlo lo material a otras personas no te trae nada bueno, decía un famoso pistolero que estuvo recluido en el penal de Durango. Se fugó del penal de Durango después de estar 2 años preso. Su habilidad con el revólver fue algo muy impresionante, ya que con los compañeros de aquel penal se fugó utilizando sus botas blancas, asesinando a una persona y le puso este calzado al muerto para que pensaran que él estaba muerto y así estar exento de estar recluido en la cárcel. Como dice un famoso corrido de Don Arturo interpretado por los Cadetes de Linares, estos cuentan la historia de aquel suceso que se dio cuando Arturo era joven, dice el verso, con la sonrisa en los labios y su mano bien armada, con un rehén por delante los otros presos sacaba, cuando ya no lo seguían en la sierra se ocultaba. El corrido culmina diciendo lo siguiente: lo inexplicable del caso es que el hombre sigue vivo. Esa fue la gran pregunta que se hicieron los dirigentes de aquel penal cuando vieron que Arturo en algunos años más sería alguien de temerse y famoso.
Se dice que Arturo Beltrán se escondió en la sierra de Durango, y ahí fue donde conoció a un traficante famoso originario de Sinaloa, de una región cercana a la de él, de apellido Carrillo. Este hombre es quien ustedes creen, el famoso Señor de los Cielos, Amado Carrillo Fuentes. En aquel entonces su pistolero, quien estuvo recluido junto con Arturo Beltrán, se lo presentó porque vio en Arturo una peculiar manera de utilizar el revólver. Este pistolero de Amado le decía: señor, aquí quiero que conozca a un paisano de ustedes también sinaloense, y se le nota no más con verle las botas que trae. Cuentan que Amado le dijo: a qué fino me salió este amigo de botas blancas. Y así, andando con Amado, se dice que se le quedó el apodo, el Botas Blancas. Arturo siguió su trayectoria y ascendió de ser pistolero a tener su propio grupo, hasta formar una célula que estaba aliada a Amado Carrillo. Ellos trabajaban primeramente la marihuana y después la cocaína. Arturo se dedicaba primero a traficar por Juárez y Sonora, utilizando las fronteras de estos dos lugares. Con el tiempo fue conociendo a jefes traficantes famosos como los Caro Quintero, la descendencia Caro, el señor Mayo Zambada, Miguel Ángel Félix Gallardo, Don Neto, Pedro Avilés, aunque solo lo conoció muy poco. Cuentan que simpatizaban mucho, el señor Chapo Guzmán, Juan José Esparragosa, El Azul, Baltasar Díaz, Inés Calderón, incluso a los hermanos Arellano, quienes empezaron siendo solo amigos de lejitos, gracias a la amistad en común que tenían con el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada, aunque Amado Carrillo siempre dijo que no le gustaba cómo trabajaban los hermanos Arellano, pero esa será otra historia. También llegó a conocer a algunos capos más, como el licenciado Fermín Duarte, quien era una persona muy allegada de Amado y quien hoy se encuentra muy acogido por la organización del Mayo Zambada. Arturo, el Botas Blancas, fue quien introdujo al Chapo Guzmán al negocio más exitoso de la cocaína, ya que el Chapo antes de eso solo traficaba con marihuana. Retomando la parte en que conoció a los jefes del tráfico de droga, hay algo muy extraño entre Arturo Beltrán y el Chapo Guzmán. Son parientes y se decían primos, ya que a través de sus bisabuelos iniciaba un parentesco que se deslindaba en la serranía mutua de Badiraguato, de la cual eran originarios los dos. El Chapo Guzmán es originario de un pueblo conocido como La Tuna, a tan solo 10 minutos de La Palma. Y aún lo más curioso es que Juan Esparragosa, El Azul, es de Huiziopa, que tan solo queda a 10 minutos de La Tuna y a 15 minutos de La Palma. Muy interesante. Lo más interesante es que todos los capos mencionados son sinaloenses y casi de la misma región, Culiacán, Badiraguato, a pesar de algunos controlar plazas que están muy lejos de Sinaloa. Después de seguir en el negocio con fructíferas ganancias y el pasar del tiempo, Arturo Beltrán ya no trabajaba directamente con Amado Carrillo, solo hablaban y se reunían como amigos. Algunas veces se pasaban mercancía y aún ante la ley el señor, al que le apodaban el Botas Blancas, pasaba por desapercibido en la frontera en los años 80. Para entonces cabe mencionar que ya tenía un equipo muy fuerte y ya había hecho una gran cantidad de dinero. Algunos considerarían a el Botas Blancas como un capo ya en aquel entonces. Tiempo después se trasladó a Monterrey, al otro lado del país, con contactos que adquirió gracias a unos colombianos que conoció en aquella región, donde tuvo un fructífero negocio. A inicios de los años 90 empezó el problema con los hermanos Arellano Félix. A Arturo le importó poco que estuvieran en guerra y que empezaran a haber muchas muertes en Tijuana, Culiacán, Ensenada, etc., ya que él ya no trabajaba en aquellos rumbos, y él decía que como no era su problema que el Chapo estuviera peleando con los Arellano, que dejaría que él se encargara junto con su colega, el Güero Palma y el Mayo Zambada. Amado Carrillo, por otro lado, tomó casi la misma decisión, pero aportaba económicamente patrocinios de efectivo para que el Chapo y el Mayo los invirtieran en reclutar pistoleros y armamento para combatir a los hermanos Arellano. Incluso los hermanos Arellano quisieron asesinar a Amado Carrillo unas 2 o 3 veces en México DF, Culiacán y Durango. Una persona muy allegada a Arturo Beltrán, quien es hoy en día testigo protegido, reveló que en el año de 1991 Arturo recibió una llamada en la que le pedía apoyo económico su primo Chapo Guzmán, a quien rápidamente, sin pensarlo, dijo que sí, cuanto quería, y el Chapo le dijo que unos $50,000 bastarían para comprar un buen armamento o para pagar a pistoleros de la organización.
Arturo dijo que no había ningún problema expresando cierta seguridad en el tono en que hablaba y efectivamente le mandó el dinero con un agente que tenía Arturo en Culiacán. Arturo siguió trabajando tomando la frontera de Nuevo León. En aquellos lugares Arturo únicamente portaba gente sinaloense y más o menos se identificaban con los regiomontanos gracias al acento fuerte y marcado y las tendencias de vestimenta que tienen, aunque se nota la diferencia entre uno y otro. Incluso fue en aquellos lugares en donde conoció a los famosos Cadetes de Linares, a Rosendo Cantú, Ramón Ayala y sus Bravos del Norte gracias a las fiestas que organizaba en sus cumpleaños y en el de sus trabajadores. Algunos traficantes de aquellos lugares quienes recibieron muy bien a Arturo Beltrán le llamaron Arturo el de Culiacán. En aquellos lugares era muy conocido gracias a su bondad y de dar grandes cantidades de paga quincenal a sus trabajadores. Cuentan que únicamente por recibir algunos tráiler Arturo regaba alrededor de $30,000 a quienes manejaban el tráiler. Tomó la frontera de Monterrey y fue conociendo a quienes estaban dentro del negocio de las drogas en aquel lugar. Se preguntarán cómo es que el tío, o el licenciado, o afamado Botas Blancas, llegó a parar hasta aquellos lugares. Muy sencillo, utilizaba la ciudad de Monterrey para vivir y guardar la mercancía así como el armamento, y tener de planta a su gente y la ciudad de Nuevo Laredo la usaba para el traspaso de droga hacia los Estados Unidos. Haciendo entre estas dos ciudades una gran conexión desde Monterrey hasta Nuevo Laredo. Allá conoció a su principal brazo operador armado, Edgar Valdés Villarreal, la Barbie. Arturo lo conoció en una reunión de traficantes cuando la Barbie tan solo tenía 22 años. Arturo había asistido para establecer que él era el dueño de la plaza de Monterrey así como de la mayor parte de Nuevo León y a él le tendrían que pagar la plaza o a su gente aquellos que quisieran pasar por ahí. Obviamente el señor Arturo para entonces ya era alguien famoso en el ambiente del tráfico de drogas y había obtenido ya mucho poder. Gracias a unas ideas que dijo el joven Edgar Valdés Villarreal, Arturo se convenció de invitarlo a trabajar, aparte que lo veía muy bien porque era muy joven y era muy valiente, además de hacer lo que sea con tal de tener el margen del negocio. Empezó siendo su pistolero y así poco a poco fue ascendiendo hasta ser la confianza de él y controlar las plazas del señor Arturo Beltrán, pero esa es otra historia. En 1995 encontró nuevas oportunidades de trasiego de droga directa desde Colombia. Arturo Beltrán llegó a Guerrero. El jefe de jefes llegó a Guerrero habiendo establecido ciertos patrones de compra-venta de cocaína. Utilizaba la costa de Guerrero para recibir los embarques que venían desde Colombia o más bien los que venían de Chiapas procedentes de Colombia. Con el pasar el tiempo se fue asentando en aquel lugar tomando también la Ciudad de México como una ciudad para vivir, así como Toluca y Cuernavaca. En Guerrero fue donde conoció a los Tigres del Norte, en una fiesta que hizo un amigo del jefe de jefes quien estuviera muy conectado con los grupos famosos. Es por eso que los mismísimos Tigres del Norte le tocaban exclusivamente a Arturo Beltrán en sus fiestas y hasta le compusieron el corrido, Jefe de Jefes, y El Pacas de Aquilo. Arturo era muy apasionado con la música norteña y los corridos y al parecer su orgullo era ser sinaloense como lo dice el corrido de los Tucanes de Tijuana, La Clave Privada. Cada 30 o 40 días Arturo andaba visitando Culiacán y Badiraguato, incluso a veces pasaba largas temporadas en sus lugares de origen. Además de ser fuertemente respetado por los más altos mandos se ponía al día con todos ellos ya que todos pertenecían al mismo sector sinaloense pero repartidos algunos por todo México controlando la mayor parte de las plazas. Arturo Beltrán Leiva murió el 16 de diciembre del 2009, durante un enfrentamiento entre elementos de la Armada de México y miembros del cartel en la ciudad de Cuernavaca, Morelos.